¿Alguna vez han sentido una pasión tan fuerte que define cada segundo de su existencia? Hoy no vamos a hablar solo de autos legendarios, ni de un color rojo inconfundible. Hoy vamos a viajar al corazón de un hombre que no vendía coches, sino que vendía sueños. Esta es la historia de Enzo Ferrari. Nuestra historia comienza en Módena, Italia, en 1898. Un joven Enzo, con los ojos llenos de asombro, presencia su primera carrera de autos. Ese día, el rugido de los motores no solo llenó el aire, sino que encendió una llama en su alma que jamás se apagaría. La velocidad se convirtió en su obsesión, en el sueño que perseguiría sin descanso, pero el camino no fue fácil. La Primera Guerra Mundial y una devastadora epidemia de gripe casi acaban con su vida y se llevaron a su padre y a su hermano. Solo, con el corazón roto, pero con una determinación de acero, Enzo tuvo que empezar de cero. Tocó muchas puertas, buscando una oportunidad en el mundo del automovilismo. Fue rechazado, subestimado, pero cada no solo alimentaba su fuego interior. Finalmente, en 1920, una puerta se abrió. Consiguió un puesto como piloto de pruebas en Alfa Romeo. Imagínense la emoción. Para Enzo no era solo un trabajo, era la oportunidad de vivir su sueño. Demostró ser un piloto talentoso, valiente, que no temía llevar la máquina al límite. Ganó carreras, se ganó el respeto y empezó a entender el alma de los autos no solo desde el volante, sino desde sus entrañas mecánicas. Pero pilotar no era suficiente. Enzo no solo quería conducir los autos más rápidos, quería crearlos. Quería construir máquinas que fueran una extensión de la voluntad del piloto, una sinfonía de ingeniería y pasión. Dentro de Alfa Romeo, su ambición creció. Pasó de ser piloto a liderar el departamento de competición. Su mente no descansaba, siempre pensando en cómo mejorar, cómo ir un segundo más rápido, cómo alcanzar la perfección. Así nació la Escuderia Ferrari en 1929. Al principio, no era un fabricante, sino el equipo de carreras oficial de Alfa Romeo. Enzo reunió a los mejores pilotos, a los ingenieros más brillantes. La escudería se convirtió en una leyenda, dominando los circuitos europeos. El emblema del caballino rampante, un caballo encabritado que pertenecía a un héroe de guerra italiano, comenzó a ser sinónimo de victoria. Sin embargo, la relación con Alfa Romeo se volvió tensa. Enzo era un visionario, un líder obstinado que no aceptaba órdenes de nadie. Él tenía su propia visión, su propio sueño. Quería control total. Quería que el nombre Ferrari no fuera solo un equipo, sino una marca, un legado. Esta fricción lo llevó a tomar la decisión más audaz de su vida: romper con Alfa Romeo y seguir su propio camino. Muchos pensaron que estaba loco. Dejar la seguridad de una gran compañía para empezar de la nada en vísperas de una nueva guerra mundial parecía un suicidio profesional. Pero Enzo no veía obstáculos, solo veía la línea de meta. En un pequeño taller en Módena, rodeado de bocetos, piezas y un puñado de hombres leales, el sueño comenzó a tomar forma física. La Segunda Guerra Mundial detuvo sus planes, obligándolo a fabricar maquinaria que no tenía nada que ver con carreras. Pero incluso en esos años oscuros, el sueño nunca murió. En secreto, en su mente, seguía diseñando, seguía perfeccionando el auto que llevaría su nombre. Y entonces, en 1947, el mundo escuchó un nuevo rugido. De las puertas de su modesta fábrica en Maranello salió el primer auto que llevaba el nombre Ferrari, el 125S. No era solo un coche, era la materialización de décadas de lucha, de sacrificio y de una fe inquebrantable. Era el alma de Enzo Ferrari, hecha de metal y fuego. La historia de Enzo nos enseña que los sueños más grandes no se construyen con facilidad. Se forjan en el fuego de la adversidad, se alimentan con cada rechazo y se construyen con una terquedad casi irracional. Enzo no solo construyó un imperio automovilístico, nos demostró que si crees en algo con cada fibra de tu ser, puedes convertir un sueño en una leyenda eterna. Él mismo lo dijo: yo no vendo coches, vendo sueños. Y su vida es el mayor testimonio de ello. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple pasión por la velocidad puede transformarse en una leyenda mundial? Ahora viajamos en el tiempo, a una época de valientes y pioneros, para descubrir el nacimiento del mito más grande del automovilismo, la Escuderia Ferrari. Todo comienza no en una fábrica, sino en el corazón de un hombre, Enzo Ferrari, un piloto con un talento innegable y una ambición aún mayor.
Después de correr para Alfa Romeo y saborear la victoria, Enzo sintió un llamado más profundo. No solo quería ganar, quería crear ganadores. Así, en una fría noche de noviembre de 1929, en Módena, Italia, un grupo de amigos y pilotos se reunieron alrededor de una mesa. De esa cena nació una idea, un sueño, una escudería. Su propósito inicial no era construir coches, sino apoyar a pilotos privados, dándoles los mejores Alfa Romeo y la organización necesaria para competir y ganar. El símbolo que elegirían para representar su audacia se convertiría en un ícono global. El caballino rampante, este caballo negro encabritado, no era una simple elección estética, era un tributo, una promesa. El emblema pertenecía al as de la aviación italiana de la Primera Guerra Mundial, Francesco Baracca, quien lo pintaba en su avión. Su madre, la condesa Paolina, se lo ofreció a Enzo tras una victoria diciéndole: «Ferrari, ponga el caballo de mi hijo en sus coches, le traerá suerte». Enzo lo adoptó, añadiendo el fondo amarillo canario, el color de su ciudad natal, Módena. No era solo un logo, era el espíritu de un héroe nacional, ahora listo para conquistar las pistas. Los primeros años de la escudería fueron una sinfonía de motores rugiendo y neumáticos chirriando. Sus Alfa Romeo, preparados con una meticulosidad casi obsesiva, comenzaron a dominar las carreras más prestigiosas de Europa, la Mille Miglia, la Targa Florio. Donde hubiera un desafío, allí estaba la escuderia Ferrari, con pilotos legendarios como Tazio Nuvolari al volante. Nuvolari, el mantovano volador, era la personificación del coraje. Su victoria en el Gran Premio de Alemania de 1935, superando a los todopoderosos coches alemanes en su propia casa, es una de las hazañas más épicas de la historia del automovilismo. Fue la prueba de que la pasión y el ingenio de la escudería podían vencer a la fuerza bruta. Cada victoria no era solo un trofeo más en la estantería, era la confirmación del sueño de Enzo. Era el rugido de la pasión italiana resonando en todo el mundo. Ver esos coches rojos, aún bajo la insignia de Alfa Romeo, pero con el corazón de Ferrari, cruzar la línea de meta en primer lugar, era ver cómo la perseverancia se materializaba. En las polvorientas carreteras de la época, entre el blanco y negro de las fotografías antiguas, ya se podía vislumbrar el brillante futuro en color que le esperaba a este equipo. Pero la ambición de Enzo Ferrari era un motor que nunca se detenía. Ser el mejor equipo de carreras ya no era suficiente. Quería el control total. Quería que el coche, desde el chasis hasta el último tornillo del motor, llevara su nombre. La Segunda Guerra Mundial puso una pausa forzada a las carreras, pero no al sueño de Enzo. Durante esos años oscuros, en un pequeño taller en Maranello, comenzó a gestarse la verdadera revolución. En 1947, el mundo escuchó un nuevo sonido, el rugido del motor V12 del primer coche construido íntegramente por Ferrari, el 125S. Era pequeño, era hermoso y era increíblemente potente. Cuando cruzó las puertas de la fábrica por primera vez, no era solo un coche, era una declaración. Era la materialización de décadas de experiencia, pasión y sacrificio. Su primera carrera no fue una victoria, pero Enzo no se desanimó. Sabía que estaba en el camino correcto, y la victoria no tardó en llegar. Solo 2 semanas después, en el Gran Premio de Roma, Franco Cortese llevó al 125S al primer lugar. Fue el comienzo de todo. Esa primera victoria fue la chispa que encendió un fuego que arde hasta el día de hoy. Fue el momento en que Ferrari dejó de ser solo un nombre para convertirse en una leyenda. Cada carrera, a partir de entonces, cada victoria, cada campeonato, se construyó sobre los cimientos de esos primeros días de pura pasión y determinación. El caballino rampante ya no solo representaba a un héroe de guerra, sino a un nuevo tipo de héroe. El coche de carreras perfecto, nacido de un sueño en Módena y forjado en el fuego de Maranello. Desde las carreras de resistencia hasta la Fórmula 1, el nombre de Ferrari se convirtió en sinónimo de excelencia, velocidad y, sobre todo, pasión. La historia de los inicios de Ferrari es mucho más que una historia sobre coches y carreras. Es una lección sobre cómo un sueño, alimentado con una dedicación inquebrantable, puede superar cualquier obstáculo. Es la historia de cómo el espíritu de un hombre se convirtió en el corazón de una nación y en la admiración del mundo entero. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a una era donde el rugido de los motores escribía la historia y el color rojo de Ferrari se convertía en sinónimo de gloria. Esta es la historia de la era dorada de la Fórmula 1,
una época de innovación audaz, pilotos legendarios y una filosofía que definía la victoria, la perfección a través del riesgo. Desde los albores de la Fórmula 1 en los años 50, una escudería italiana emergió con una pasión que ardía tan intensamente como sus motores, la escudería Ferrari. Enzo Ferrari, il Commendatore, no solo construía coches de carreras, forjaba sueños sobre ruedas, máquinas diseñadas con un único propósito, ser las más rápidas. La primera década del campeonato vio nacer a una leyenda. Alberto Ascari, un milanés con un talento innato, llevó a Ferrari a la cima del mundo. A bordo del Ferrari 500, una obra maestra de ingeniería con un motor de 4 cilindros en línea, diseñado por Aurelio Lampredi, Ascari dominó las temporadas de 1952 y 1953 de una manera que rara vez se ha visto. No era solo la potencia, era el equilibrio perfecto, la agilidad del chasis tubular que permitía a Ascari bailar en el límite de la adherencia. El sonido de ese motor Lampredi no era solo ruido, era el himno de la victoria italiana, una sinfonía de pistones y válvulas trabajando en perfecta armonía. Pero la gloria de Ferrari no dependía de un solo hombre. Cuando el destino nos arrebató a Ascari, otro gigante ocupó su lugar, el maestro argentino, Juan Manuel Fangio, posiblemente el piloto más grande de todos los tiempos. La filosofía de Ferrari era clara. La innovación no podía temer al fracaso. Cada coche que salía de Maranello era un experimento, una apuesta audaz. Se priorizaba la potencia bruta, el rendimiento del motor por encima de todo. Los ingenieros de Ferrari, como Lampredi, Jano y más tarde Carlo Chitti, eran artistas del metal, escultores de caballos de fuerza. Trabajaban incansablemente en los boxes, con las manos manchadas de grasa, ajustando carburadores, modificando suspensiones y buscando esa décima de segundo que marcaba la diferencia entre la victoria y el olvido. Las imágenes de esos boxes son poesía en movimiento. El vapor que emana de los radiadores, el sonido metálico de las herramientas, la tensión en los rostros de los mecánicos y la bandera a cuadros ondeando al final como una promesa cumplida. Los años 60 trajeron nuevos desafíos. Los equipos británicos, con sus innovadores chasis monocasco y motores traseros, revolucionaron el deporte. Ferrari, fiel a su tradición del motor delantero, tardó en adaptarse, pero cuando lo hizo, fue de forma espectacular. En 1961, el Ferrari 156, apodado Shark Nose por su distintiva toma de aire doble, dominó la temporada con su nuevo motor V6. Phil Hill se coronó campeón, pero fue un título agridulce, ensombrecido por la trágica pérdida de su compañero de equipo, Wolfgang von Trips, en Monza. Este evento marcó a fuego la escudería, recordándoles el precio que a veces exigía su búsqueda implacable de la velocidad. Más tarde, en la década, John Surtees, el único hombre en la historia en ser campeón mundial, tanto en motociclismo como en Fórmula 1, trajo otro título a Maranello en 1964. Lo hizo al volante del Ferrari 158, impulsado por un motor V8, demostrando una vez más la capacidad de Ferrari para adaptarse y superar a sus rivales con la pura excelencia de su ingeniería de motores. Sin embargo, la verdadera resurrección de Ferrari llegaría en los años 70, una década que redefinió la escudería y nos regaló una de las rivalidades más épicas de la historia del deporte. Y en el centro de todo, un hombre metódico, inteligente y valiente hasta la médula, Niki Lauda. Cuando Lauda llegó a Ferrari en 1974, encontró un equipo en desorden. Pero junto al brillante diseñador Mauro Forghieri y el visionario director del equipo, Luca Di Montesemolo, transformó la escudería. Forghieri creó el Ferrari 312T, una máquina revolucionaria. La T significaba transversale, refiriéndose a la caja de cambios transversal montada por delante del eje trasero. Esta configuración mejoraba drásticamente el equilibrio y la maniobrabilidad del coche. El motor, un potente y fiable Flat 12, producía una melodía inconfundible y una potencia abrumadora. En 1975, la combinación fue imbatible. Niki Lauda, con su enfoque analítico y su precisión quirúrgica al volante, llevó el 312T a la victoria, ganando el campeonato de pilotos y constructores para Ferrari después de 11 largos años. El caballino rampante volvía a galopar en la cima del mundo. La temporada de 1976 parecía ser una repetición, hasta el terrible accidente de Lauda en Nürburgring, un infierno de fuego que casi le cuesta la vida.
Su regreso milagroso, apenas 6 semanas después, con las cicatrices aún frescas, es una de las mayores hazañas de coraje en la historia del deporte. Aunque perdió el título por un solo punto ante James Hunt, su espíritu indomable definió a Ferrari. Lauda volvería a ser campeón en 1977, demostrando que la combinación de su talento y la brillantez técnica del 312 T2 era superior. Esta era, la de Lauda y Forghieri, no solo trajo trofeos, sino que solidificó la reputación de Ferrari como un equipo que combinaba corazón, cerebro y una voluntad de hierro para vencer. Esta era dorada sentó las bases para el futuro. Aunque los 80 y principios de los 90 fueron años más difíciles, la semilla de la gloria estaba plantada y florecería de nuevo de la mano de otro piloto legendario, Michael Schumacher. La llegada de Schumacher, junto con el genio estratégico de Jean Todt y Ross Brawn, iniciaría otra era de dominio absoluto, pero esa es una historia para otro día. La era de Ascari, Fangio y Lauda fue más que una simple racha de victorias. Fue la manifestación de la filosofía de Enzo Ferrari, la búsqueda incansable de la perfección, aceptando el riesgo como un compañero inseparable en el camino hacia la gloria. Fue una época en la que los coches eran bestias mecánicas y los pilotos, héroes que las domaban. Cada bandera a cuadros que ondeaba para un coche rojo no era solo el final de una carrera, era la confirmación de un legado, el eco de un rugido que resuena hasta nuestros días. Detrás de cada trofeo, de cada victoria aplastante y de cada icónico coche rojo, existe una historia no contada, una que se escribe con lágrimas, sacrificio y a veces. Ahora no vamos a hablar del glamour de Ferrari, sino del precio del éxito, de las cicatrices que forjaron su leyenda. El glamour de Ferrari, sino del precio del éxito, de las cicatrices que forjaron su leyenda. Bienvenidos a la historia de tragedia y superación de la escudería más famosa del mundo. Para entender a Ferrari, primero hay que entender a su creador, Enzo Ferrari. Un hombre complejo, brillante, obsesivo y sobre todo un hombre marcado por la pérdida. La vida lo golpeó desde joven. La Primera Guerra Mundial le arrebató a su padre y a su hermano. Este dolor temprano sembró en él una coraza, una necesidad de canalizar toda su energía en una única pasión: la velocidad, la perfección mecánica, la victoria a cualquier costo. Sus coches eran extensiones de su propia alma, y los pilotos, los caballeros, que llevaban sus sueños a la batalla. Pero el asfalto, ese escenario de gloria, también se convirtió en un campo de tragedia. Los años 50 y 60 fueron especialmente crueles. Cada carrera era un juego de ruleta rusa. Los coches eran increíblemente rápidos, pero peligrosamente frágiles. Las medidas de seguridad casi inexistentes. En 1957, la tragedia golpeó en casa durante la Mille Miglia, una carrera legendaria por las carreteras abiertas de Italia. El piloto español Alfonso de Portago, junto a su copiloto Edmund Nelson, sufrió un reventón a más de 250 kilómetros por hora. El Ferrari 335S salió volando, desatando una catástrofe que no solo se llevó sus vidas, sino también la de 9 espectadores, entre ellos 5 niños. El país quedó en shock. La prensa italiana apodó a Enzo Saturno, el dios que devora a sus propios hijos. Para él fue un golpe devastador. La carrera que él amaba, manchada de sangre inocente. La Mille Miglia nunca más se volvería a celebrar. Un año después, el dolor volvería a llamar a su puerta. Luigi Musso, en el Gran Premio de Francia, perdió el control de su Ferrari y se estrelló. Murió horas después, en el hospital. Apenas unas semanas más tarde, en el circuito de Nürburgring, su compañero de equipo, el británico Peter Collins, sufrió un accidente fatal muy similar. Collins y Musso eran rivales, pero también parte de la familia Ferrari. Enzo vio cómo 2 de sus mejores hombres se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia no distinguía entre nacionalidades ni estatus. En 1961, durante el Gran Premio de Italia en Monza, el circuito sagrado de Ferrari, el piloto alemán Wolfgang von Trips luchaba por el campeonato. En la segunda vuelta, su coche se tocó con el de Jim Clark. El Ferrari de von Trips se elevó por los aires y cayó sobre el público, acabando con su vida y la de 15 espectadores. Fue uno de los peores accidentes en la historia de la Fórmula 1. El triunfo de su compañero Phil Hill, que le dio a Ferrari el campeonato ese mismo día, quedó eclipsado por un luto inmenso. La celebración se convirtió en un silencio sepulcral. Estas pérdidas no solo afectaban a la escudería, sino que carcomían el alma de Enzo Ferrari.
Él sentía cada muerte como un fracaso personal. Se le acusaba de presionar demasiado a sus pilotos, de fomentar rivalidades internas para sacar lo mejor de ellos, llevándolos al límite y a veces más allá. La rivalidad entre Peter Collins y Luigi Musso, por ejemplo, era legendaria. Se dice que se odiaban tanto que esa competencia los empujaba a tomar riesgos innecesarios. ¿Era Enzo el culpable? Es una pregunta que lo persiguió toda su vida. Pero la pérdida más profunda, la herida que nunca cerró, no ocurrió en la pista. Fue la muerte de su propio hijo, Alfredo, conocido como Dino. Dino era su heredero, el futuro de Ferrari. Desde joven mostró un talento innato para la ingeniería, pero fue diagnosticado con distrofia muscular. Enzo movió cielo y tierra buscando una cura, consultando a los mejores médicos del mundo, pero fue en vano. Dino falleció en 1956, con solo 24 años. La muerte de su hijo sumió a Enzo en una oscuridad de la que nunca salió del todo. Todos los días, hasta el final de su vida, visitaba su tumba. El motor V6 que Dino ayudó a diseñar antes de morir se convirtió en un homenaje eterno. Enzo ordenó que todos los coches que llevaran ese motor se llamaran Dino. Era su forma de mantener vivo el legado de su hijo, su manera de lidiar con un dolor insoportable. Con el paso de los años, Enzo se fue aislando cada vez más. El hombre que había construido un imperio se encerró en su fábrica de Maranello. Rara vez viajaba, nunca volvía a pisar un circuito de carreras tras la muerte de Dino. Dirigía su equipo con mano de hierro, pero desde la distancia, a través del teléfono y sus emisarios, se convirtió en una figura enigmática, el Commendatore, siempre con sus icónicas gafas de sol oscuras, ocultando unos ojos que habían visto demasiada tragedia. Sus últimos años fueron de una profunda soledad. Había sobrevivido a sus amigos, a sus rivales, a muchos de sus pilotos, y lo más cruel de todo, a su propio hijo. Vio cómo el mundo del automovilismo cambiaba, cómo la tecnología avanzaba y cómo la Fórmula 1 se convertía en un negocio global. Pero él seguía siendo el artesano, el patriarca de un clan marcado por la gloria y el dolor. En 1982, la tragedia volvió a golpear con una fuerza brutal. Gilles Villeneuve, un piloto canadiense adorado por los tifosi por su estilo de conducción salvaje y espectacular, era como otro hijo para Enzo. Su arrojo y valentía le recordaban a los pilotos de antaño. Pero esa misma audacia le costó la vida durante la clasificación para el Gran Premio de Bélgica. Su muerte dejó un vacío irreemplazable en el corazón de Ferrari y de todos los aficionados. Enzo Ferrari murió en el verano de 1988 a los 90 años. Se fue en silencio, casi como vivió sus últimos días. Unas semanas después, en Monza, Ferrari logró un doblete histórico, un 1-2 que parecía un tributo enviado desde el cielo. Fue la primera carrera después de su muerte y el final perfecto para una vida dedicada a la victoria. Pero la historia de Ferrari no es una de rendición. Cada golpe, cada pérdida, cada tragedia, en lugar de destruirla, la hizo más fuerte. De las cenizas de cada accidente, la escudería resurgió con más determinación. La seguridad en los coches mejoró drásticamente en parte como dolorosa lección aprendida de estas catástrofes. El espíritu de lucha de Enzo, su obsesión por la perfección, se impregnó en el ADN de la marca. Ferrari se convirtió en algo más que un fabricante de coches o un equipo de carreras. Se transformó en un símbolo de resiliencia, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para seguir adelante, para reconstruir, para volver a soñar y finalmente para volver a ganar. El rojo Ferrari no solo representa la pasión y la velocidad, también representa la sangre, el sudor y las lágrimas. Bienvenidos a un viaje al corazón del caballino rampante, un viaje que nos lleva de las pistas de carreras a las avenidas más exclusivas del mundo. Hoy exploramos el legado moderno de Ferrari, cómo una pasión por la velocidad se transformó en un símbolo universal de lujo, innovación y arte. Todo comienza en un pequeño pueblo italiano, Maranello. Aquí no solo se construyen coches, se forja un mito. La fábrica de Maranello, diseñada por los mejores arquitectos del mundo, es más que una línea de montaje. Es un santuario donde la artesanía tradicional se encuentra con la tecnología del futuro. Cada motor, ensamblado a mano, lleva la firma de su creador. Cada pieza de cuero es cortada con una precisión casi quirúrgica. Este es el lugar donde el sueño de Enzo Ferrari sigue latiendo con más fuerza que nunca, donde el alma de cada Ferrari cobra vida. Pero, ¿cómo pasó Ferrari de dominar la Fórmula 1 a conquistar el imaginario colectivo?
La respuesta está en su incansable búsqueda de la perfección. Enzo siempre dijo, el coche más hermoso es el que todavía tenemos que construir. Esta filosofía impulsó a la marca más allá de los circuitos. Los coches de calle de Ferrari dejaron de ser simplemente derivados de sus homólogos de carreras para convertirse en obras maestras de la ingeniería y el diseño por derecho propio. Pensemos en los íconos que definieron esta transición. El F40, el último coche supervisado por el propio Enzo, fue un misil de carretera, una bestia pura y sin concesiones. Luego, el Enzo, un tributo con tecnología de Fórmula 1 que redefinió lo que un superdeportivo podía ser. Y más recientemente, la santísima trinidad de los hipercoches, el LaFerrari. Este no es solo un coche, es una declaración. Es el primer híbrido de producción de Maranello, una fusión perfecta de un motor V12 atmosférico con la eficiencia eléctrica del sistema KERS. Su llegada demostró que el futuro de la velocidad podía ser, y debía ser, más inteligente. El legado continúa evolucionando con modelos como el SF90 Stradale, el primer híbrido enchufable de producción en serie de la marca. Con 1000 caballos de fuerza, tracción total y una aceleración que te comprime contra el asiento, el SF90 no solo mira hacia el futuro, lo está creando. Y no podemos olvidar el purosangue, la audaz incursión de Ferrari en un nuevo segmento, demostrando que el ADN deportivo y el lujo pueden adoptar formas inesperadas sin perder ni una gota de su esencia. Cada nuevo modelo es un capítulo en una historia de innovación constante, empujando los límites de lo posible. Pero el impacto de Ferrari trasciende el asfalto. El caballino rampante se ha convertido en un ícono cultural. ¿Quién no recuerda el Testarossa blanco en Miami Vice, definiendo la estética de toda una década? O el 250 GT California Spider en Ferris Bueller's Day Off, un símbolo de libertad y rebeldía juvenil. En el cine, Ferrari no es solo un coche, es un personaje que representa ambición, éxito y un deseo irrefrenable de vivir al máximo. Su influencia se extiende a la moda y el arte. El Rosso Corsa es más que un color. Es una emoción. Diseñadores de alta costura se inspiran en las líneas aerodinámicas y la elegancia agresiva de sus carrocerías. Artistas contemporáneos reinterpretan su forma, convirtiéndola en un lienzo para expresar ideas sobre la velocidad, el poder y la belleza en la era moderna. Ferrari ha trascendido el metal para convertirse en una idea, un concepto. Ser propietario de un Ferrari es unirse a un club exclusivo, pero el mito pertenece a todos. Es la promesa de que la pasión, la dedicación y una visión audaz pueden crear algo eterno. Desde los rugidos en el circuito de Monza hasta el silencioso deslizarse en modo eléctrico por las calles de Mónaco, Ferrari ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse sin traicionar su alma. Es una sinfonía de ingeniería, un ballet de diseño y una historia de triunfo italiano que resuena en cada rincón del planeta. De Maranello al mundo, el legado de Ferrari no es solo sobre coches rápidos, es sobre la búsqueda incesante de la excelencia, la celebración de la belleza en movimiento y la prueba de que un sueño, impulsado por un motor V12 y un corazón lleno de pasión, puede, verdaderamente, conquistar el mundo. ¿Qué es Ferrari? ¿Es acaso un conjunto de pistones y bielas, un chasis de fibra de carbono o una carrocería pintada de un rojo inconfundible? No. Ferrari es mucho más. Es el sueño de un niño de Módena que con 10 años vio a Felice Nazzaro ganar en el circuito de Bolonia y supo con una certeza que solo la infancia puede dar que su vida estaría entrelazada para siempre con la velocidad. Ese niño era Enzo Ferrari, un hombre cuya visión no era simplemente construir coches, sino crear leyendas. Cada Ferrari que ha salido de Maranello no es solo una máquina, es un fragmento del alma de su fundador, un testamento de su obsesión por la perfección. Desde los primeros días en la escuderia, preparando los coches de Alfa Romeo, hasta la fundación de su propia marca en 1947, la historia de Ferrari es una epopeya de resiliencia, de audacia y de una pasión que ardía más fuerte que cualquier motor. Piensen en el 125S, el primer vehículo que llevó el nombre de Ferrari. No era solo un coche de carreras, era una declaración de intenciones. Un V12 rugiendo por las calles de Piacenza, anunciando al mundo que algo nuevo y extraordinario había nacido.
Ese fue el comienzo de un linaje de campeones, una dinastía de velocidad que dominaría los circuitos más legendarios del planeta: Le Mans, Mónaco, Monza. Y en el corazón de cada victoria, en el alma de cada coche, estaba el caballino rampante. Ese caballo negro encabritado, heredado del as de la aviación Francesco Baracca, se convirtió en más que un simple logo. Es un símbolo de coraje, de triunfo contra la adversidad, un emblema que evoca respeto y admiración instantáneos. Cuando ves ese escudo, no solo ves una marca de coches, ves 75 años de historia, de victorias épicas y derrotas desgarradoras, de pilotos legendarios que arriesgaron todo por la gloria. Hombres como Alberto Ascari, el primer campeón del mundo de Ferrari, cuya conexión con sus máquinas era casi telepática. O Juan Manuel Fangio, el maestro, que en 1956 demostró que el talento y la máquina perfecta son una combinación invencible. ¿Y qué decir de Niki Lauda, cuya historia de supervivencia y regreso triunfal encarna el espíritu indomable de la escudería? O Michael Schumacher, el Kaiser, que redefinió la era moderna de la Fórmula 1, llevando a Ferrari a una era dorada de dominio absoluto. Cada uno de ellos, al tomar el volante, no solo pilotaba un coche, canalizaba el legado de Enzo. Pero Ferrari nunca fue solo para los circuitos. Enzo comprendió que para financiar su pasión por las carreras necesitaba crear coches de calle que fueran igualmente deseables. Y así nacieron obras de arte sobre ruedas. El 250 GTO, considerado por muchos el coche más bello y valioso jamás creado, una sinfonía de diseño y rendimiento tan raro como perfecto. El Testarossa, un ícono de los años 80, con sus dramáticas tomas de aire laterales que gritaban exceso y potencia. El F40, el último coche supervisado personalmente por Enzo, una máquina pura, sin concesiones, diseñada para ofrecer la experiencia de conducción más visceral posible. Cada modelo, desde el Daytona hasta el LaFerrari, es una pieza de un rompecabezas más grande. Un rompecabezas que cuenta la historia de la innovación. Ferrari siempre ha estado a la vanguardia, empujando los límites de la tecnología. Fueron pioneros en el uso de la aerodinámica, en la introducción de cajas de cambios secuenciales en coches de calle, en la hibridación de superdeportivos. No se conforman con seguir tendencias, las crean. El proceso de creación en Maranello es casi un ritual sagrado. Desde el diseño inicial en el centro Stile, donde las líneas nacen como trazos de un artista, hasta la fundición del motor, el corazón palpitante de cada vehículo. Cada pieza es ensamblada con una precisión obsesiva, una mezcla de tecnología de punta y artesanía tradicional. Los artesanos que cosen a mano el cuero de los interiores lo hacen con el mismo cuidado y orgullo que los ingenieros que ajustan la suspensión para un rendimiento óptimo en pista. Comprar un Ferrari no es adquirir un objeto, es ser admitido en una familia, en un club exclusivo de apasionados, que entienden que la excelencia no es negociable. Pero, ¿qué es lo que realmente define a Ferrari en el siglo XXI? En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, Ferrari se mantiene fiel a su esencia mientras mira hacia el futuro. Continúan compitiendo al más alto nivel, luchando por cada milésima de segundo en la Fórmula 1, porque las carreras, como decía Enzo, son el laboratorio más exigente. Y al mismo tiempo, exploran nuevas fronteras, electrificando sus modelos sin sacrificar ni un ápice de la emoción que los define. Un Ferrari eléctrico no será solo un coche eléctrico, será un Ferrari, con toda la carga emocional y de rendimiento que eso implica. La pasión por Ferrari trasciende la propiedad. Es el niño que tiene un póster de un F40 en su pared. Es el aficionado que se levanta de madrugada para ver un gran premio. Es el sonido inconfundible de un V12 que te hace girar la cabeza en la calle. Es una emoción universal, un lenguaje que todos los amantes del motor entienden. Es la prueba de que un objeto puede, de hecho, tener alma. Un alma forjada en el fuego de la competición, moldeada por la genialidad del diseño y pulida por generaciones de devoción. Así que, al final, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es Ferrari? Es el eco de la risa de Enzo al ver a su primer coche cruzar la línea de meta. Es el rugido de miles de tifosi en las gradas de Monza. Es la lágrima silenciosa de un piloto en lo más alto del podio. Es la promesa de que mientras haya un camino por recorrer y una curva por conquistar, el espíritu del caballino rampante seguirá galopando hacia el horizonte, incansable, eterno. Ferrari no se conduce, se siente.
Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la leyenda. Si te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima, apasionados del motor.